Hola, hoy estamos en nuestro cuarto episodio de Dreamcasteando. Qué rico verlos, chicos. Casi que no. Casi que no, Casi no volvemos. casi que no. Queremos decirles a quienes nos escuchan, primero que nos hace muy felices estar aquí y segundo, que no fue nuestra intención alejarnos tanto tiempo. Es mucho tiempo estar sin ustedes, más de un mes. No estaba en nuestros planes, pero en mi caso no sé si fue COVID, Omicron, la gripita esa, lo Megatron. que sea, Megatron, pero estuve 2 semanas preferiblemente aislado, ya estoy mejor. Y bueno, y después se presentó una cosa y la otra, pero ya estamos aquí, que es lo importante. Hoy vamos a hablar de por qué hacemos lo que hacemos. Esas como estar muy reflexivos, o yo voy a estar muy reflexivo sobre esta idea porque en lo personal me ha estado rondando siempre. Pues porque uno se dedica a hacer lo que hace, es decir, estoy hablando, inicialmente uno pensaría abordarlo en términos laborales, sin embargo, cuando estábamos preparando, cuando surgió este tema, me puse a hacer como a mirar hacia atrás, que he pensado toda mi vida acerca de esto. Y es que sí, siempre he sido muy reflexivo con esto desde niño. Por ejemplo, de niño yo me preguntaba, pues obviamente estoy hablando de hace casi 40 años. 15 minutos. Hace casi 40 años. Porque en ese entonces, ¿por qué los papás salían a trabajar y las mamás se quedaban en la casa? ¿Y por qué el papá tenía que trabajar para mantener a la mamá y a los hijos? Es más, por eso creo que pues yo le decía a mi mamá que yo no iba a tener hijos porque yo no iba a mantener a nadie. Entonces, bueno, no sé. Siempre me he preguntado eso. Tanto me lo he preguntado que incluso en mi maestría, mi tesis de maestría fue sobre eso. Y cuando elegimos este tema, yo conscientemente no estaba pensando en eso. Y después me sentía a preguntar, pues como a pensar en eso. Y yo dije, pues sí, así ha sido como para mí una pregunta recurrente. Y eso me ha llevado, también creería yo, a que hoy sea profesor, a que hoy trabaje como docente o trabaje en formación. Me gusta mucho la docencia porque creo que está alineada con mi propósito de vida y creo que todos deberíamos, los seres humanos deberíamos considerar, más allá del trabajo, el hacer. El hacer. Entonces me pregunto muchas cosas alrededor de eso. Inicialmente uno concibe el trabajo como un mecanismo para sobrevivir, ¿sí? Pero para mí que le doy como tanta vuelta al tema de la programación neurolingüística, la energía, el uso de las palabras, pues resulta que es que el trabajo trae una carga energética, la palabra trabajo trae una carga energética súper pesada, sí. Pero cuando uno lo analiza, pues en teoría es un mecanismo para evolucionar, para crecer, para servir, más allá de para sobrevivir. Sin embargo, como les digo, mis cuestionamientos desde niño era ese, que hay que trabajar, pero era porque yo consideraba el trabajo como algo maluco. ¿Sí? Yo quería hacer otras cosas. Pero en la medida en que fui creciendo, como que la vida me atrapó, esta estructura social, cultural, eso que creamos, me atrapó eso y de pronto me embolaté en la vida y terminé siendo contador. Pero hablando con Valentina el otro día decíamos, yo soy contador como de historias, ¿sí? Y siempre he tenido como cierta rebeldía frente al asunto. Yo digo, pero si uno le va a dedicar, no sé, como mínimo 8 horas diarias de su vida, pues debería ser más un hacer que un trabajo, ¿sí? Porque entonces piensa uno en un montón de cosas. Las personas que voluntariamente ayudan a otras, que le dedican todos los días de su vida a eso, pues entonces esa es su actividad laboral.
decir, y eso debería ser considerado también como un trabajo o no. Bueno, ahí yo entro como a filosofar mucho. Lo que sí concluyo es que deberíamos cuestionarnos mucho por qué hacemos lo que hacemos, porque decidimos escoger ciertas actividades en la vida. Algunas actividades las hacemos por convicción, otras las hacemos por obligación, pero sí hay algo con lo que he peleado toda la vida, y es que, y de hecho quienes me conocen hace muchos años lo saben, para mí hace 10, 15 años el domingo en la noche era terrible. Y el lunes en la mañana era una cosa, yo despertaba el lunes y yo decía, ¿por qué no soy millonario? ¿Por qué no quiero ir a hacer esto que hago? Porque a mí. ¿Por qué? Y entonces empecé a cuestionarme todo eso y sí, desde hace más o menos unos 10, 15 años diría yo, empecé como a luchar para hacer lo que me gustara. Obvio, uno tiene momentos en que uno dice, uy, hoy quisiera más estar como en una playa leyendo un libro que estar en un salón de clase. Sin embargo, debo reconocer que yo hago lo que amo, procuro que cada vez esté más cercano a mi propósito, y también leyendo, por ahí en mis redes sociales he compartido leyendo a Amy. No, mentiras, no fue leyendo a Amy. Fue en un video que vi sobre un curso que estoy haciendo de budismo. Una de las tantas cositas en las que uno se mete. Decía el conferencista, mientras lo que usted haga en su vida diaria, laboral, se acerque más a su camino espiritual, usted estará más cercano a la trascendencia. Entonces, creo yo que es importante como cuestionarse eso y como reflexionar sobre eso. Y a mí la verdad me encanta que hoy estemos abordando este tema, porque como les digo, yo creo que hay que quitarle un poquito esa carga tan pesada al tema de la palabra trabajo. De hecho, estuve revisando el tema de la etimología del trabajo y voy a leer textualmente algo, y dice: se ubica como derivación del verbo trabajar, registrándose en el latín vulgar, y aquí pido que Héctor, que es mucho más letrado que yo, me corrija, tripaliare, no sé si se pronuncia así, Sí. Latín vulgar tripaliare, interpretado nada más y nada menos que como torturar, ¿sí? Y teniendo la raíz en el latín tardío tripalium, en referencia a un artilugio de tortura que usaban los antiguos romanos para castigar a los reos o condenados. O sea, se alcanzan a dimensionar la carga emocional que tiene esa palabra. Entonces me puse a pensar en las creencias limitantes. Dice, es que el trabajo es tan maluco que pagan por hacerlo. O incluso lo miramos, muchas personas lo miran desde la necesidad. Por favor, un trabajito. Es más, en nuestra cultura creemos que nos están haciendo un favor cuando nos contratan. Y yo creo que vale la pena que reflexionemos sobre eso. Esa es la propuesta que tengo o que tenemos para hoy. Y yo quisiera que empezáramos hablando de eso, es decir, ¿qué piensa cada uno del hacer? Y si ustedes creen que... Yo pensaría que no, porque conociéndolos creería que no, ni Valentina ni Héctor. Creo que los tres somos rebeldes en eso, en hacer lo que nos gusta, y por eso tal vez somos como tan apasionados en lo que hacemos. Pero eso ha representado para mí ese cuestionamiento a lo largo de mi vida, el hacer como un trabajo, ¿sí? O el trabajo como un hacer. ¿Cuáles son esas relaciones que eso tiene con la vida? ¿Por qué finalmente terminamos haciendo lo que hacemos en la vida, ya sea para sobrevivir o para vivir? Creo que podríamos hablar de eso. Bueno, antes que entrar en materia, yo sí debo decir que a mí sigue sin darme Omicron, Megatron, Optimus o lo que sea que sea. Entonces,
extrañaba muchísimo grabar, muchísimo. Sobre todo pues como conversar con estos dos seres que se han vuelto muy cercanos a mí. Y además de eso, pues me trae mucha ilusión, pues que tuvimos una reunión, también quiero que lo sepan, tuvimos una reunión importante, o más bien un encuentro creativo, porque me criticaban la palabra reunión, y entonces de ahí salió una tonta bien interesante de temas por tratar. Hago paréntesis, una tonta significa una lista, ¿no? Entonces, empezar con esto me pareció súper chévere. Empezar con este fue, pues, digamos, causa de azar, ¿no? Cuando tú hablabas de la etimología del trabajo, que cuando uno escucha trabajo suena a una cosa trabajosa y a una cosa pesada, pues, de hecho, cuando uno hace referencia a algo que es complejo, le dice eso tan trabajoso que es, porque se le hace a uno difícil, pues ahí está, digamos, como mucho de la importancia, que de hecho lo hablaba en estos días con Julián, de la importancia de saber la raíz de las cosas, de saber de dónde viene, ¿cierto? La etimología, digamos, tiene su propósito también ahí, de que se construye desde un principio, digamos, también morfológico de la palabra por alguna razón. Siempre también he sido muy reflexiva en el tema del hacer, ¿cierto? Porque he pensado que en el cotidiano, pues yo la verdad no me imagino nunca no sonreír ni siquiera un día dentro de esa jornada pues laboral vista comúnmente como lo que es esa jornada laboral de 8 a 12 y de 2 a 6, ¿cierto? Pues digamos que catalogándola así. Sin embargo, muchos años de mi vida, y lo digo pues a veces mucho y hasta con risa hoy en día, muchos años de mi vida yo me disfracé de abogada solamente, y entonces solamente estaba concentrada en tener las cuentas llenas, y que esa jornada laboral se me hacía supremamente extensa porque no era muy feliz en realidad. Entonces esa reflexión del hacer se perdió un poco. Aun cuando mi decisión de estudiar Derecho fue totalmente consciente, no porque tocaba, no porque no me gustaran las matemáticas, que no me gustan, pero esa no fue una razón por la cual yo tomé la decisión, sino porque en realidad desde el primer día que yo pise la universidad me enamoré de lo que estudié. Obvio habían cositas que no mucho que ver, pero en realidad me encantó lo que estudié. Aunque también en el hacer, digamos que a lo que me refiero es que de hecho lo hemos venido hablando muchísimo en estos últimos tiempos, y es que lo que tú estudias no te define en lo que eres, es decir... A ustedes. A ustedes, bueno, no, Héctor sí es muy ingeniero. Héctor sí es muy ingeniero. Pero completico. Héctor es muy ingeniero, claro, pero en realidad Héctor no es ingeniero industrial. ¿Cómo no? No, pero ahora digo por qué. Entonces, así como Oscar no es contador y Valentina en realidad no es abogada. Pero mira que yo creo que sí. Sí. Pero no soy contador, creo que estudié contaduría. Ah, bueno, no, por Sí. eso para allá voy. Ajá. Entonces, no es lo que tú estudias lo que te hace ser, ¿cierto? Obvio eso tiene pues muchas cosas de tinte de tu personalidad y una cantidad de cosas que a uno le gustan, claro, pero, o no, porque también puede ser que no, pero en realidad pues uno no llega a cualquier parte, y lo hablábamos un día diciendo, ¿usted qué es? Yo soy abogado. No, eso no debería ser así. ¿O cómo te parece, o cómo les parece cuando, y discúlpame que te interrumpa, sí, pero cómo les parece cuando a uno le decían pequeño, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Y lo relacionábamos con qué íbamos a estudiar o a qué nos íbamos a dedicar. O estudie para que sea alguien en la vida, que lo hablábamos en estos días, y resulta que es que uno ya es alguien en la vida desde que nació. Correcto, que eso sí. no va de la mano con lo que uno estudió. No, y de hecho al momento de tomar una decisión que era casi una cosa supremamente ansiosa, y pues y uno, mejor dicho, se llegaba el último día de 11 en el colegio y uno decía, "Oh, ¿qué va a hacer de mi vida? Pues, o qué voy a hacer en la vida", ¿cierto? En algún momento en ese entonces, mi papá, que siempre ha sido pues mi alma gemela también muy loca, me dijo, ¿tú qué vas a estudiar? ¿Ya tomaste una decisión?
yo no, papi, yo no sé qué quiero ser. Me dijo, ¿cómo así? Pues tú eres una cantidad de cosas. Más bien, de pronto toma una decisión dentro de todo lo que has hecho, porque ahí ya hacía varias cosas de por cuál te quieres ir. Pues puede ser, ¿cierto? Listo. Pues claro, yo en ese momento ya había estudiado música en la Universidad de Caldas, había hecho algo por ahí de artes plásticas también, porque me encanta, toda la vida me ha gustado mucho. Y entonces la gente pensaba incluso que yo iba o a estudiar música, pues a seguir, digamos, como a terminar la carrera, o a estudiar algo que tuviera que ver con artes plásticas o publicidad o cosas así, porque en realidad yo mantenía era pintando, pues o tocando mi violonchelo y ya está. Pero además de eso, pues siempre me ha gustado mucho leer, escribir y hablar un montón. Entonces la gente dijo, pues sí, también de pronto puede irse por ese lado. Pues yo me fui a viajar cuando estaba en 11, porque pues para mí no era tan importante inscribirme en la universidad tan rápido. Yo tenía 15 años cuando terminé el colegio. Y mis papás tampoco tenían esa presión en mí como tiene que matricularse ya porque si no se le va a ir la vida. No, muy libre también tomando esa decisión. Y entonces yo me fui de viaje, me fui para Chile muchos días, justo en los días en los que me daba con la inscripción en la universidad. Entonces no me presenté, porque pues eso para mí no era tan grave. Yo decía, pues yo termino de estudiar música, que no me faltaban solo 2 semestres, estudio inglés, que siempre es lo que uno estudia cuando no se matricula rápido a algo o cuando uno está, exacto, entre comillas, desocupado. Sigo pues digamos con el tema de inglés y ya pues al año me presento, no pasa nada. Yo iba muy bien, digamos, como en esa decisión cuando me llamó mi abuelo un día y me dijo, mija, yo estaba en Manizales, me dijo, mija, ¿por qué no se viene para Armenia? Como usted me ha dicho que le gusta el derecho, viene y ensaya a ver cómo le va aquí en la Gran Colombia, hace un semestre y se devuelve. Aprovecha y mira a ver si le gusta. Y yo pues sí, y me vine para Armenia. Esto acá era no por semestre sino por años. Entonces pues yo soy súper mala para dejar las cosas tiradas y empecé a estudiar. Empecé un semestre. Luego después del semestre dije no, termino el año pues porque no voy a dejar el semestre a la mitad. Resultó que me gustó muchísimo, 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 pero siempre tenía pensado era estudiar en la Universidad de Caldas. Tenía ese sueño pues de estudiar en la Universidad de Caldas porque pues crecí en Manizales, mi hermano estaba estudiando en la Universidad de Caldas, una cantidad de cosas y dije quiero estudiar en la Universidad de Caldas, Derecho o Filosofía. Se llegó final de año, yo terminé un año de Derecho aquí, me presenté a la Universidad de Caldas a Filosofía y a Derecho, Derecho como primera opción, Filosofía como segunda, y pasé a la Universidad de Caldas, pero pues yo ahí ya no tenía corazón para dejar a mi abuela. Con todo el respeto de la Gran Colombia, siendo en muchos aspectos de pronto académicos mejor la de Caldas, pero pues para mí era más importante estar con ese maestro al lado y tomé la decisión de quedarme viviendo en Armenia. Mi familia se quedaba en Manizales, yo me quedé acá en Armenia. Y esa fue la decisión por la cual estudié Derecho en primera medida y en segunda medida porque siempre pues me había gustado mucho como ayudar a la gente, pues era como una cosa familiar también y pensé que a través del derecho pues lo podía hacer. Y además porque pues se me ha dado un don para hablar muy bueno, entonces dije, pues puede haber talento para eso también, porque uno más o menos sabe para lo que es bueno y para lo que no. Yo no iba a estudiar nunca una ingeniería, pues, porque pésima para las matemáticas, era la única materia que perdía en el colegio, además porque me daba una pereza. Vine a entender derivadas e integrales cuando entré hace poco a la clase de un amigo como un alter ego que tengo. En realidad, pues quiero hacer esa confesión. Entonces, para mí fue supremamente complejo venirme a estudiar a Armenia, porque pues para mí la música siempre ha sido muy importante en mi vida. Aquí no había quien me terminara de enseñar lo que yo estaba estudiando de violonchelo y gramática,
Entonces viajaba cada 8 días a Manizales durante los 2 primeros años. Ya luego empecé la tesis y ya no tenía pues tiempo. Entonces la música quedó hacia un segundo plano y ya ahí empecé a disfrazarme mucho más de abogada que de artista. Y ya, sin embargo, siempre como buscando, sobre todo como reírme mucho. Pues, y si hubieras podido escoger, es decir, si te hubieran dicho, si hubieras tenido la oportunidad de, bueno, tú tuviste la oportunidad de escoger, pero digamos que por decisión propia te quedaste por las razones que fueran. Bueno, creo que esa pregunta es una pregunta tonta, porque evidentemente escogiste derecho. Pero digamos que ¿a qué te hubiera gustado dedicarte más? ¿Derecho o música? Sí. No, en realidad yo siempre tuve la música como una opción ahí latente, pero yo, no sé, nunca la consideré como una carrera, digamos, académica para seguir estudiando, no. Por eso consideré más seriamente filosofía que música. Entonces, si no hubiese estudiado Derecho, hubiera estudiado Filosofía. Que todavía está ahí en remojo, ¿no? En algún momento, pues me dará la loquera y tendré el tiempo y ¡pum! Estudiaré Filosofía, porque me parece maravilloso. Eso fue en realidad después de mucho tiempo que les cuento que me disfracé de abogada y estaba muy concentrada en tener casi que un Excel cuadriculado para mi vida, ejecutando y planeado hacia 20 años arriba. Pues la vida me da un giro totalmente, no de 360 claramente, sino de 180, y pues empiezo como a reconstruir el propósito que en realidad se me había olvidado. Y el propósito fundamental era crear cosas para ayudar a la gente. Después de empezar a trabajar con la fundación y con una cantidad de gente que empezó a llegar a mi vida, pues me empecé a dar cuenta que tenía también un talento como para crear cosas y ver de pronto cosas donde no las había, pero en pro de hacer otras. Y entonces escogí, digamos, el perfil de la formulación de proyectos, la creación de proyectos, y eso pues complementado con otras 1000 cosas. Y más o menos es esa la historia. Bien. Por ahora. Pues, tratándose del tema de por qué hacemos lo que hacemos, después del encuentro creativo, pues tomé la decisión de dejar a un lado la parte autobiográfica y de irme más bien hacia un asunto más reflexivo, como lo que hizo Oscar, orientado a buscar qué es lo que hay detrás de lo que hacemos los humanos cuando lo hacemos. Y llegué a una conclusión bárbara, y es que no se sabe. No se sabe porque es que hay un asunto que hoy en día, hay una palabra muy maltratada hoy en día, que es la palabra motivación. Sí. Porque es que la motivación se ha tomado como unas cuantas frases de cajón prehechas, preestablecidas ahí como todas moldeadas, y no perdió mucho la acepción principal que tiene motivación, y es simplemente la esencia que está detrás del impulso voluntario de hacer alguna cosa. Esa es la motivación, es el motor detrás de la acción o de la inacción, porque la inacción también tiene un tremendo componente voluntario. Hay mucha gente que se esfuerza mucho y que toma la decisión por una motivación cualquiera que sea de no hacer nada, ¿cierto? Y entonces ese no hacer nada en realidad es una acción en sí misma, porque está motivada por un impulso interno que para quien esté por fuera del pellejo de ese sujeto o sujeta, así no la sujeten por sujeta, implica una decisión, implica un movimiento interno del alma, del espíritu, de la mente,
de lo que sea pues que constituya el motor de la persona. Entonces, si uno se pone a esculcar en la historia el asunto de la motivación, el asunto del hacer lo que hacemos o de decidir no hacer lo que no hacemos, pues entonces ahí nos vamos a encontrar con chorro mil millones de ejemplos, ¿cierto? Pero estuve esta semana explorando y tomé dos tremendamente disímiles entre sí, pero muy ilustrativos. Entonces, el primero es la obra literaria de la Grecia arcaica. Estamos hablando de Homero, estamos hablando de la Odisea y estamos hablando de la Ilíada. Pero no nos vamos a ir a las historias de la Ilíada y de la Odisea. Vámonos un poquitico a lo que yo considero, y es una tesis que se está popularizando, si se puede utilizar el término, creo que es bastante tonto, dentro de los círculos históricos en la realidad mundial actual, y es que tanto la Ilíada como la Odisea están montadas sobre dos personajes que son supremamente distintos. La Ilíada fundamentalmente es la historia de cómo Aquiles se emberracó, porque Homero no nos cuenta los 10 años de la guerra de Troya, sino que nos cuenta el último año. Y nos cuenta el último año a partir del momento en el que Aquiles se emberracó, es decir... El ego de Aquiles. No, casi. Casi, sí. Casi. ¿Por qué? Porque es que Aquiles es una construcción literaria de unos valores que estaban en boga y que los aristócratas griegos de la Grecia arcaica encargaron a Homero, haya existido o no, todavía está en tela de juicio, que resaltara mediante una obra épica. Entonces esos valores eran, listémoslos en absoluta arbitrariedad, la búsqueda del honor, la búsqueda de la exaltación y la recordación, la fuerza, la altivez y la capacidad de imponerse sobre cualquier dificultad. Sin embargo, Homero, digamos que dentro de su capacidad artística supremamente profunda, decidió adornarlo con un carácter de adolescente que le zampó a Aquiles tremendo, porque ahí en el episodio de las dos prisioneras de guerra, que en ese momento no recuerdo sus nombres, que una le había tocado a Agamenón y la otra le había tocado a Aquiles, le exigen a Agamenón que devuelva la que le había tocado a él, que tenía como pseudoconsorte. Entonces, ¿qué hace? Siendo el general mandamás en las tropas griegas, pues quita la de Aquiles y se adueña de ella. Entonces Aquiles se emberraca y se va para la tienda y se envuelve en una piel y se queda allá, y que los derroten y que los maten, y yo me quedo aquí porque fue que me ofendieron. Y esa construcción le dio un tinte más humano a Aquiles, pero hizo que la figura de Aquiles en la época del Renacimiento, en la Edad Media, perdiera tremendamente fuerza. Y hoy en día, si nos pusiéramos a ver cómo se está desenvolviendo la sociedad está tomando otra vez ese carácter aquiliano, si me permite el término recién acuñado, hasta con rebabas y todo lo recién acuñado. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos otra vez en una época de individualidad, de protestar haciendo lo que los demás nos dicen que no hagamos o dejando de hacer lo que nos toca, abandonando el bien común, etc. En la Odisea la motivación es distinta. La motivación de Ulises, yo me resisto a llamarlo Odiseo, me parece espantoso. Yo lo leí teniendo 8 o 9 años como Ulises, entonces me gusta más ese apelativo. La motivación de Ulises es volver a la casa después de tanta garrotera. Pero resulta que Ulises representa otro tipo de héroe que fue también, tuvo una época de abandono total, porque es un héroe que al no tener un origen divino, al no tener una preponderancia por sobre los demás hombres, entonces ¿con qué le toca bandearse, como diría mi mamá? Pues con la inteligencia. Entonces Ulises, donde llega mintiendo.
llega engañando, llega escondiéndose con los ardides, palabra que cada vez está más en desuso, por delante para poder salvar el pellejo, porque es que él no era ni superpoderoso, ni invulnerable, ni invisible, ni podía cambiar de forma, no. Al hombre le tocaba afrontar todo tal y como viniera y tomar decisiones. Entonces, en ese momento, Homero, el hipotético Homero o el real Homero, lo que está haciendo es resaltar una forma de afrontar la vida si uno no tiene las ventajas, pero con un problema, y es el mismo problema que tiene la Ilíada, y es que está escrito y tratado y construido desde la postura predominante de la clase alta. Los héroes son de clase alta, son hijos de dioses, primitos de dioses. Ulises es el único patirrajado como nosotros, pero sin embargo es rey. Claro, sí, exactamente. Así todo, eso es lo que te iba a decir. No, pues no es ningún patirrajado. Y es tan berraco que siendo un rey que fue el que menos flota aportó, porque el hombre apenas se fue con 12 barquitos para Troya y volvió con 12 barquitos que después por allá se los descuajalindraron y le tocó llegar en barquito prestado. El término descuajalindraron. Tú descuajalindras, tú descuajalindras. Vosotros descuajalindras. ¿Cierto? Y llegó en barco prestado a la casa, ¿cierto? Pero entonces es eso, o sea, la motivación de la construcción de la épica griega es exaltar unos valores que se vuelvan un ejemplo para los jóvenes que se estaban formando en esa época y poder formar gente que tuviera esas facultades de invencibilidad que se resaltaban dentro de la aristocracia griega de ese periodo arcaico. Y buscando un fenómeno de inacción voluntaria, es decir, de una motivación para no hacer nada, me encontré uno bien triste. Alguna vez lo había escuchado hace unos 15 o 20 años, y fue la existencia de la hija de Pablo Neruda. Pablo Neruda es un escritor que está a todas luces súper endiosado por mucha gente. Tal vez el único. No, jamás. Si usted se lee, por ejemplo, es un proyecto que estoy próximo a lanzar en YouTube, ya luego hablaré de ello. Si usted se lee el canto general, el dominio de la historia, del conocimiento del idioma, de la comprensión profunda de la cultura latinoamericana de parte de Pablo Neruda es absolutamente gigante, o sea, es absurda la calidad de conocimiento que tiene de Latinoamérica Neruda. Yo creería, y en eso concuerdo con un amigo mío muy cercano, que este chino de las venas abiertas de América Latina es un pobre pendejo al pie de Neruda en términos de la cantidad de dominio y conocimiento que tiene de la cultura latinoamericana. Pero bueno, me perdonará el chino que no me acuerdo su nombre. Venga, pero bueno, no, sí. No, que nos tiene que contar el proyecto ahorita. Ah, no, ahorita no, en la próxima. Para saber, porque ahí hay porque ahí hay una pregunta interesante, y es, hablando de por qué hacemos lo que hacemos, Sí. por qué Héctor, por ejemplo, va a hacer ese proyecto, ¿qué le mueve a Héctor ese proyecto? Bueno, listo. Es la parte humana, pero en realidad. esa es la parte, Claro. es la parte autobiográfica que Es me que niego. también tiene su corazoncito. Bueno, entonces ¿qué inmenso. sucede? ¿Qué sucede? Este man de Neruda tuvo un periodo supremamente oscuro, y es que el hombre se va a vivir a Europa y se casa con una europea. Perdón, no me acuerdo, además del apelativo o del apodo, que era Marica con Y en lugar de I. Con ella se casa, duran casados un tiempo, y fruto de esa unión, para nuestros escuchas, estamos en Un centro comercial. y están avisando que alguien dejó algo mal parqueado. No estamos Bueno. en el aeropuerto, porque sonó tú. Bueno. Y entonces, fruto de esa unión, decía, nació una niña, un nombre supremamente bello, Malva Marina.
Pero Malva Marina nace con un defecto físico supremamente grande, con una enfermedad muy grande, hidrocefalia, pero de una escala tremenda. Y Neruda se dedica abiertamente y por decisión propia a ignorarla. La menciona una o dos veces en alguno de sus poemas y la llama el monstruo de 3 kilos. Porque para un tipo tan apegado a la estética, tan amante de la belleza, ver que de su persona brotó un ser que no cumplía Los estándares, más que digamos. con los estándares, con los ideales que tenía. Sí, sus de él mismo. expectativas. Exacto. Los estándares Entonces individuales. el hombre se dedica a ignorarla y la niña murió a los 8 años en el total abandono de él y su madre, Su madre, sí. la de Malva Marina, no la de Neruda. Entonces ahí nos encontramos con una cosa tremenda. Y es que un tipo que tiene la capacidad de crear y de recrear mundos a través de las palabras, que es capaz de hacer soñar hombres, mujeres, niños y los que todavía no se deciden, como dice un amigo youtuber, es capaz de entrar en la total inacción, en la ignorancia frontal, hecho de ignorar, no de no saber, sino de hacerse el de la vista gorda. Omisión completamente. Correcto, esa era la palabra adecuada. Y eso es una motivación. Y eso es un hacer alguna cosa. Y es un hacer alguna cosa tremendamente brutal. Entonces, ahí está que uno como ser humano debería a veces preguntarse, venga, y si yo tengo 40 y piola de años y no he hecho tal cosa, ¿será que no la he hecho porque no la he querido hacer o no la he hecho porque he querido no hacerla? Para mí, esa es la cuestión. Héctor dice algo, pues mientras hablan, bueno, Héctor y Valentina, pensaba yo ahorita, Sí, perdóname. ese- Hay un programa, ¿lo has visto? En Cartoon Network hay un programa que se llama Héctor y Valentina. Entonces me acordé. es que, bueno, primero escuchar a Héctor es una maravilla, ¿cierto? Uy, él sabe muchas cosas. Yo escucho a Héctor y digo, uy, todo lo que me falta por saber. Decía algo ahorita, el no hacer nada. Y pensaba mientras Héctor decía el no hacer nada. Es decir, como crecemos con una cantidad de creencias pues que no necesariamente tienen que corresponder a la realidad. No necesariamente no, es que un montón de creencias falsas, diría yo, sobre lo que es la vida, sobre cómo debemos vivir, sobrevivir, lo que debemos hacer para ganarnos, entre comillas, la vida. Ahora Héctor decía, ese no hacer nada. Y yo pensaba, ¿qué es no hacer nada? ¿Sí? Porque finalmente, incluso si se queda en la cama durmiendo, está haciendo algo, está durmiendo. ¿Cierto? Y alguien podría decir, o recuerdo algo, hablaba yo con alguien muy joven hace un tiempo, que estaba por la vida como... Primero yo he montado en mi cuadrícula de contador, y este chico muy joven, tal vez de unos 20 años, montado en la vida es que la vida es otra cosa. ¿Cuál estudiar? ¿Cuál trabajar? Decía, ¿cómo así que usted se levanta a las 4 de la mañana, hace ejercicio, después se va para no sé dónde, después se va para ese trabajo que tiene, y de ahí sale y se va a dar clase por la universidad, por la noche a la universidad, y el fin de semana la vida no es eso, me decía él. Yo le decía, ¿y qué es la vida para usted? Pues la vida es disfrutarla, es pasarla rico, es poderme ir de paseo un lunes, es ir a un cine un martes por la tarde. A mis ojos en ese momento, antes de como analizar tanto esta vaina, estoy hablando de hace 15 años, a mis ojos eso era no hacer nada, eso que él proponía, y él sí estaba haciendo algo. Y tal vez esa era su vida. ¿Y quién dice ahora que yo tenía la razón o la tenía él? ¿Cierto? Porque en mi mente estaba, de hecho yo les confieso, yo estudié contaduría no porque me gustara, era porque pensaba que era mucho más fácil
ganarme, entre comillas, la vida siendo contador, siendo, por ejemplo, profesor. Yo era más como del lado de las humanidades. Aunque después, si eso dará para otro episodio, ahora entendí por qué estudié contaduría. Yo debía estudiar contaduría porque necesitaba una estructura mental que me aterrizara un poco, siendo muy soñador siempre. Entonces, pero en mi mente de contador yo decía, la vida no es eso, la vida es otra cosa. Así me haya demorado un montón de tiempo estudiando contaduría porque me salí en sexto semestre, yo no quería volver, me demoré 2 años para volver, casi no termino, ¿cierto? Entonces, ahora que escuchaba a Héctor hablar de todo eso, de ese no hacer nada, yo pensaba, ¿qué es no hacer nada? ¿Sí? Y de esos elementos motivadores. A mí la palabra motivación no me gusta mucho, la verdad. Por cómo la han maltratado. Exactamente. Por ejemplo, cuando voy a hacer una conferencia, hace poco di una conferencia de liderazgo y me llamaron a pedirme el perfil. Entonces me dice la chica que iba a colocar en el póster. Motivador. Bueno, Oscar, ¿y usted es motivador? Y yo, no me ponga esa palabra que yo no motivo a nadie. O sea, yo voy y echo un cuento, a ver quién se conecta con ese cuento y quién se conecta con esa forma de pensar, pero primero, yo no tengo la verdad absoluta. Es de hecho lo primero que digo, y eso se lo aprendí a un referente bien interesante que tengo, y es que él al iniciar las conferencias dice, no me crean nada, verifíquenlo. Yo se lo estoy diciendo desde lo que yo creo, pero verifíquelo porque puede que en su vida no funcione. Entonces yo no soy motivado, yo no motivo a nadie. La idea no es motivar tampoco. Exacto, eso es una responsabilidad muy grande además, y desde mi punto de vista errónea, o sea, no motivo a nadie. Sí, no. Yo simplemente vengo, de golpe expongo una serie de pensamientos que vienen de lo que yo he vivido, de lo que reflexiono, de lo que aprendo, pero eso no es motivar a alguien. Yo creo que la motivación es mucho más profunda y es de cada quien. Eso es para de cada allá iba, quien. es decir, uno no puede motivar absolutamente a nadie. Yo pienso que eso es un tema demasiado interno y demasiado personal y demasiado individual, ¿cierto? Lo que decía Héctor ahora, claro, se ha ganado una mala fama increíble porque la gente ahora piensa dentro de un modismo positivo, y es que pues tú lees un libro de motivación personal o de superación personal, a ver si de pronto por ahí encuentras una frase que te motive. De hecho, en algún momento en el trabajo que tengo ahora, alguien me decía, ay, tan lindas esas frases motivadoras, entonces a mí me da mucha risa porque eso no son frases motivadoras ni nada por el estilo, ¿cierto? Ahora cuando Héctor hacía esa cápsula histórica que me gusta tanto porque los que nos escuchan queremos que sepan que de hecho es muy chévere cuando uno oye y alcanza a sentir la esencia de cada una de las personas que está hablando a través de este podcast. Es una delicia escuchar a Héctor porque lo llena uno de una cantidad de cosas que uno no sabe, aún conociendo historias, ¿sí? Porque su posición dentro de lo que él ha investigado pues es muy interesante. Esa perspectiva en la que hablaba de la pataleta aquiliana y lo que era o fue, digamos, Ulises dentro de la historia de Homero, pues en realidad es una dualidad que uno se encuentra todos los días, ¿cierto? Uno ve ese tipo de seres humanos, incluso nosotros mismos, y un día podemos ser Homero y al otro día podemos ser Aquiles. Ajá. Y uno va en esa dualidad y uno va en ese encontrón todo el tiempo, ¿no? Yo pienso que encontrar la motivación diciéndolo de una buena manera, pues dándole otra vez como atribuyéndole una buena imagen a esa palabra, es muy difícil, en realidad es muy difícil porque es que a veces uno se olvida en realidad de lo que uno es, por querer parecer algo que en realidad no tiene nada que ver con lo que uno, entre comillas, quiere ser en la vida, pues siendo lo que eso significa. Yo creería que una manera en la que uno encuentra una motivación o más que una motivación, porque ya está muy trillada la palabra, es más bien ese propósito del que hablábamos hace mucho tiempo y que nos trae acá hoy.
¿por qué hacemos lo que hacemos? Es más una pregunta que acude como a ese propósito. Ese motor que decías tú, que decía Héctor, uno por qué se levanta todos los días a hacer o no hacer nada, porque volvemos a lo mismo. Entonces a mí me da un día por quedarme en la casa y yo siento que eso no es hacer nada, pero mentiras que no. Eso puede significar un montón de cosas para alguien que está en una rutina todo el tiempo. No hacer nada, entre comillas, o esa omisión se convierte en un hecho, y tan es cierto eso que desde el derecho, por ejemplo, tú eres culpable por acción u omisión, porque la omisión se convierte también en un hecho y en algo fáctico que es demostrable. Tú tenías que hacer esto y no lo hiciste, ¿sí? Y eso te hace responsable. Entonces creo que de esa misma manera es nuestro cotidiano. Tú haces o no haces, y sea de una u otra perspectiva, eres responsable de lo que te motiva, o más bien de lo que te mueve, ¿no? Sí, yo creo que esa palabra motivación es demasiado personal, creo yo. Por eso digo, ahora y lo aclaro, por eso digo, cuando a mí me dicen esto es motivador, yo puedo acompañar, digamos, a alguien de golpe a descubrir su propósito, y creo que, no sé qué tan pretencioso sea, pero yo sí creo que en la medida en que una persona encuentra su propósito de vida, pues se conecta con su ser, se conecta con lo que quiere, no le es tan difícil hacer lo que hace. Héctor escribía algo en nuestro grupo de WhatsApp que a mí me dio mucho sentido cuando estábamos hablando de este tema, de lo que íbamos a hablar, y es, por ejemplo, esas profesiones que uno pensaría que son por pasión, por convicción. Un médico, un psicólogo, y aquí no quiero pues como estigmatizar, seguramente habrá contadores que lo hagan porque les apasiona y les encanta amanecer estudiando el estatuto tributario, no sé, pero pues, no sé si eso suceda. Para mí es difícil porque pues como yo soy contador y no me gusta el estatuto tributario, entonces, pero seguramente habrá quienes les apasione. Pero sí que es cierto que hay profesiones, el policía, por ejemplo, el bombero, el trabajador o la trabajadora social, bueno, en fin, los veterinarios también creo yo que es mucho de pasión, pero tristemente también se encuentra uno en esas profesiones, en ese hacer, personas que no lo hacen por pasión. Entonces, alguien decía alguna vez, escuchando una entrevista, hablaba de la razón por la que una persona debería estudiar medicina, por ejemplo. Usted está estudiando medicina, ¿por qué? Y en teoría uno podría pensar, pues porque es para sanar, porque quiero sanar, quiero ayudarle a las personas a sanar. Y eso es muy profundo, entendiendo que finalmente yo sí estoy convencido de que el cuerpo grita lo que el alma o el espíritu calla. Cuando uno queda con emociones ahí estancadas, aparecen un montón de cosas. Entonces el médico debería ir más allá, ¿no? Trabajar también como el tema emocional. Bueno, vuelvo y digo, podría pasarme horas hablando de esto. Lo que pasa es que para mí ha sido apasionante ese tema de preguntarnos, oiga, ¿por qué hago lo que hago? Qué chévere uno poder hacer una investigación sobre el tema y preguntarle, por ejemplo, a un grupo de médicos, a cada uno, ¿usted por qué es médico? ¿Qué se encontraría uno ahí? ¿Usted por qué es abogado? ¿Cierto? Realmente qué quiere siendo abogado. No, y que además todas esas perspectivas son válidas en cuanto a lo que tú sientes con respecto a eso. En algún momento, cuando nosotros presentamos, digamos, la entrevista, nos decían, bueno, ¿y ustedes por qué estudian? Es pregunta de entrevista, claramente. ¿Usted por qué estudió ingeniería? ¿Usted por qué estudió derecho? ¿Usted por qué estudió contaduría? Les cuento que contesté yo. No. Sí, no nos puede sorprender. Tienes que contar. Cuando María del Rosario, la psicóloga de la universidad donde estudió ingeniería, me preguntó, venga Héctor, ¿y usted por qué estudia, por qué va a estudiar ingeniería? Yo le dije, porque es que me da pánico la sangre.
Sí, pues es que de hecho para allá iba. Muchos compañeros contestaron literal, es que a mí no me gustan las matemáticas y por eso estudié Derecho. Y entonces, claro, yo quería estudiar medicina, mi puntaje, pues aquí en Colombia existe una prueba pues que lo valora uno en cuanto al nivel de aprendizaje, era más que suficiente para estudiar medicina. Toda la vida coqueteé, pero yo veo más de 2,5 gotas de sangre juntas y caigo como una arepa. Entonces esa fue mi respuesta, porque le tengo miedo a la sangre. Ella no me entendió y después me tocó invitarla a tomar tinto por fuera para poder explicar qué había pasado. No, y a lo que iba en realidad era que eso es tan válido como el que contesta, yo estudié Derecho porque no me gustan las matemáticas. Pues, sí, es decir, es supremamente válido porque de ahí, digamos, no depende. O sea, ¿quién es uno para decir, mira, este tan chistoso? Pues, debió haberlo movido en un motor más profundo, que hubiese sido, quiero ser inventor, hubiera contestado Héctor, que ya pues lo es de hecho, o quiero ser, digamos, no sé. No. Uno siempre está juzgando una cosa que supuestamente debe ser más profunda y para cada persona eso también es demasiado relativo. Además que hablando de motivación y que eso es de cada quien, pues yo creo que un elemento muy motivador para no estudiar medicina es que me asuste la sangre. Claro. O sea, Por total, supuesto, ¿cierto? claro. Y además que en la mayoría de los casos, digo en la mayoría porque igual hay personas que deciden estudiar su carrera universitaria a los 30, a los 40, a los 50, a los 60 y es totalmente válido. Además, creo yo que muy sabio desde mi punto de vista. Definitivamente sí. Porque uno a los 40, 50 años uno ya decide estudiar una carrera porque ya tiene uno más conciencia para muchas cosas. Pero es que está saliendo uno... Esperaría uno, ¿cierto? Esperaría yo, por lo menos que si en clase me encuentro, digamos en contaduría, me encuentro una persona de 50 años estudiando contaduría, esperaría uno que a los 50 años ya le esté estudiando porque le guste, ¿cierto? Ojalá. Pero a lo que voy, mi punto es que además le toca a mucha gente escoger eso saliendo de la adolescencia o en su adolescencia. Cuando la misma palabra dice adolece de 1.000.000 de cosas para escoger lo que supuestamente va a hacer el resto de su vida. Entonces, por ejemplo, a mí lo que hizo Valentina me pareció genial. Ay, pues yo me voy y empiezo después, ¿cierto? Después miro qué estudio, me voy a ir a ver qué pasa. Entonces yo sí creo que esos elementos que uno tiene, digamos, en cuenta al momento de decidir qué va a estudiar, creo que es demasiado temprano para uno elegirlo porque en ese momento uno no está tan profundo. Bueno, algunas personas sí, la verdad. Pero no, en realidad es demasiado rápido, sí, ¿cierto? Claro. Sí. De hecho, a mí me parece incluso muy normal cuando la gente empieza tan temprano a estudiar que se retire y se retire de una y de otra y de otra. Sí, pues es que eso la sociedad le ha atribuido, digamos, un valor muy extraño y la gente dice, oh, no sabe dónde está parado fulanito porque es que ha empezado 2 y 3 carreras. A mí eso me parece supremamente normal, porque tú no deberías sabértelas todas, ni siquiera menos a esa edad, pues. Pero mira, yo me pregunto algo, porque digo que algunas personas sí. Por ejemplo, yo conozco chicos que están estudiando medicina y que uno les pregunta, ¿por qué estás estudiando medicina? Y la primera pregunta es, no me veo haciendo otra cosa en la vida. Esto es lo que amo. Veo chicos, tengo una primita, por ejemplo, ya prima grande, pero empezó a estudiar medicina y cuando le dijeron en su colegio, escoja una primera opción y una segunda opción, ella dijo, no tengo una segunda opción. ¿Es medicina o es medicina? Es más, ella se iba para el hospital cuando estaba estudiando y tenían que ir a sacarla de allá porque ella amanecía y pasaba días y semanas allá metida en urgencias. Entonces ahí es donde yo digo que hay personas que sí de golpe lo tienen muy claro. En el caso mío que no, yo cuando estudié contaduría yo estaba muy embolatado, ¿cierto? Embolatadísimo. Lo cierto es que para ir cerrando esto, yo creo que esto nos daría para mucho. Yo vuelvo al tema de, yo creo en mi lenguaje, en mi discurso, he tratado mucho de no hablar del trabajo,
A veces me preguntan, ¿qué hubo, Oscar? ¿Cómo va? ¿Mucho trabajo? Y yo, no, mucho que hacer. No me gusta grabar eso porque pienso que tiene una carga fuerte. Y sí me he propuesto que si ya es un reto, si ya es un reto a veces ser constante en lo que uno ama, pues calcule hacer algo que uno no ama. Entonces me he propuesto que incluso si es vender cacerolas, pero que sea algo que me guste, que yo esté feliz haciéndolo. Esa es como mi conclusión de este podcast, dejando claro que hay muchas otras cosas. La conclusión de ustedes. Sí, no, yo creo que la conclusión mía desde lo que hemos analizado hoy es que cada cual hace lo que se le da la gana, no diciéndolo, digamos, en la manera grosera también que se le ha atribuido la expresión. Esa expresión de yo hago lo que se me da la gana, se le puso un acentico para que suene feo, pero no, en realidad es que uno debe hacer lo que se le da la gana, ¿cierto? Esa es mi conclusión, no es muy profunda. Profunda, La conclusión de comillas, Héctor es con que la los dedos. dejamos en... No, la mía fue la pregunta fundamental. Gracias. ¿Qué motiva a hacer o qué motiva a no hacer? Y esa es la respuesta a la que todos deberíamos llegar. Es decir, estoy dejando un cliffhanger ahí montado. Sí. Y es responsabilidad de cada quien contestarse esa pregunta. Pues si quiere. Y O si no quiere, exacto. es porque está motivado para no contestarla, ¿sí o no? O porque no quiere, Ajá. o no le dio la gana, Sí. pues contestar. Y está bien. Y está Y está bien, Y está. exactamente. Bueno, entonces digamos que yo voy a cerrar. Entonces, pues fue un enorme placer encontrarme con ustedes otra vez, escuchar el chirrido del mal manejo del micrófono en el centro comercial y esperamos pues que nos encontremos supremamente pronto. Nuestra idea es retomar la periodicidad que traíamos, es decir, un episodio cada 2 semanas. Los miércoles. Los miércoles a las 7 de la noche, tal cual. Y si no, pues entonces buscaremos una motivación para hacerlo. Pásalo. Muchas gracias a todos y nos veremos en un futuro. Chao. Chao.